Hola jóvenes, les doy la bienvenida a otro nuevo video. Yo soy su maestro Martín Alejandro Cosío Cruz y en esta ocasión veremos el tema la variedad de las fuentes históricas, con el siguiente aprendizaje esperado. Identifica los tipos de testimonios del pasado que nos sirven como fuentes históricas. Jóvenes, en esta semana ustedes mirarán el video que les mostraré a continuación. De igual manera, ustedes identificarán los testimonios del pasado como una fuente histórica y asimismo cómo se clasifican estas mismas fuentes. En un cuadro, ustedes van a representar las fuentes históricas, que son escritas, materiales, audiovisual y iconográficas. De igual manera, van a leer las páginas de su libro de texto a la 27 a la 32 y asimismo realizarán la página 29 a la 32. En este tema, jóvenes, ustedes van a explicar si el apartado que viene en los anexos en las páginas anteriores es primaria o secundaria. Recuerden que eso lo vimos en primero de secundaria. De igual manera, si es visual, si es oral o si es un material. Recuerden, jóvenes, que esta actividad se va a comenzar a hablar en la próxima clase para aclarar todas las dudas que tengamos en cuenta. Finalmente, jóvenes, ustedes van a buscar en toda la historia que conocen dos distintas versiones que existan. Por ejemplo, en la conquista, pueden buscar cuáles fueron las causas de la conquista, de la visión de los indígenas a la visión de los españoles. Jóvenes, a continuación, ustedes verán una explicación sobre este tema. En el tema pasado-presente, reflexionamos sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. En este tema, identificaremos la variedad de testimonios del pasado de los que se puedan disponer como fuentes históricas, reconocerlas y ver la importancia de analizarla para construir una interpretación del pasado. Primeramente, jóvenes, los testimonios del pasado como fuentes históricas en la vida de México hace 50 años era muy distinta de como la conocemos ahora. En la época en la que sus abuelos eran adolescentes, las actividades de la vida diaria estaban determinadas por el tiempo de espacio público en los que ellos vivían entre la gente. Las actividades artísticas, las posturas políticas y un conjunto de determinaciones sociales y económicas que derivaran de un orden mundial caracterizado por nuevos descubrimientos y grandes expectativas con respecto al desarrollo humano. Todos estos elementos recopilados constituye parte de los testimonios a los que se puedan acceder para construir un periódico histórico y la experiencia de quienes vivieron en él. Lo mismo ocurre con el trabajo que se realiza con el historiador para conocer el pasado e interpretar los acontecimientos y procesos históricos para explicarlos. Los testimonios del pasado se convierten en fuentes históricas a partir de la manera en la que son utilizadas para comprender los hechos históricos, teniendo como una guía presente con preguntas que nos hacemos desde lo que conocemos del presente sobre ese pasado. Es decir, cuando el historiador analiza los testimonios, las transforma en fuentes históricas. Dicho de otra forma, los testimonios como entrevistas, cartas, fotografías, archivos, mapas o restos arqueológicos no son necesariamente fuentes históricas, solo por el hecho de existir. Se vuelven fuentes históricas en el momento en que son revisadas, analizadas por quienes desean responder a cuestionamientos sobre el pasado y construir un hecho histórico. Ahora, jóvenes, ¿cómo podemos clasificar las fuentes históricas? De acuerdo con la naturaleza de su cercanía, el hecho histórico, las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se elaboran prácticamente al tiempo que sucedieron los acontecimientos que queremos conocer.
llegan a nosotros sin haber sido transformadas por ninguna persona, es decir, tal como fueron hechas en su momento, sin haber sido cometidas a ninguna modificación posterior. A diferente de las fuentes primarias, las secundarias son aquellas que se elaboran a partir de primarias, como libros, artículos, documentales, programas o televisivos. En el siguiente esquema que ustedes verán a continuación, se presentan las fuentes históricas. También pueden ser las siguientes, jóvenes: escritas, cartas, libros, decretos, diarios personales, novelas, documentos públicos o privados. Estas son las fuentes más comunes que utilizamos los historiadores. La siguiente, orales, que son leyendas, tradiciones, relatos de un suceso histórico por parte de los protagonistas que aún viven. Siguiente, jóvenes, materiales, fósiles, obras de arte, fotografías, edificios y vestidos. El siguiente, audiovisuales, películas, grabaciones, programas de televisión o radio. Y por último, jóvenes, iconográficas, pinturas, fotografías, carteles y grabados. Bien, jóvenes, ahora vamos a analizar más a fondo las fuentes históricas. ¿Sí? Primeramente, como lo mencioné anterior, las fuentes orales. Son aquellas que narran los acontecimientos con las palabras habladas. Ese tipo de fuente tiene un gran valor histórico, pese a que generalmente no goza del privilegio que tienen otras fuentes, como las escritas. A veces observan con ciertos prejuicios y se cuestiona su valor, lo cual se debe a que se tienda a considerar como una fuente subjetiva, pues se piensa que los testimonios de las personas podrían estar influenciadas por sus respectivas particulares y por tanto no estar apegados a la realidad de los hechos históricos. Por ejemplo, de este tipo de fuente histórica son los siguientes: la tradición oral de los pueblos, los relatos de sucesos históricos, la información que se obtiene a través de las entrevistas individuales o grupales. Ahora bien, jóvenes, las fuentes escritas son los recursos más utilizados para construir la historia. Estas fuentes surgen con la convicción de la escritura, hecho que marca el fin de la prehistoria y comienza la historia. En este momento, los seres humanos conoceremos a dejar constancia de sus acciones y sus maneras de pensar utilizando los símbolos que construyeron la palabra escrita. La necesidad de notar acontecimientos o registrarlos en diversos materiales para el fin, por ejemplo, objetos de cerámicas, piedras, pergaminos de papel, piel, entre otros. Existen diversos tipos de fuentes escritas, como por ejemplo, fuentes documentales, publicaciones periódicas, obras literarias o científicas, memorias y diarios personales, correspondencia personal o documentos personales. Bien, jóvenes. Ahora vamos a analizar más a fondo las fuentes históricas. ¿Sí? Primeramente, como lo mencioné anterior, las fuentes orales. Son aquellas que narran los acontecimientos con las palabras habladas. Ese tipo de fuente tiene un gran valor histórico, pese a que generalmente no goza del privilegio que tienen otras fuentes, como las escritas. A veces observan con ciertos prejuicios y se cuestiona su valor, lo cual se debe a que se tienda a considerar como una fuente subjetiva, pues se piensa que los testimonios de las personas podrían estar influenciadas por sus respectivas particulares y por tanto no estar apegados a la realidad de los hechos históricos. Por ejemplo, de este tipo de fuente histórica son los siguientes: la tradición oral de los pueblos, los relatos de sucesos históricos,
la información que se obtiene a través de las entrevistas individuales o grupales. Ahora bien, jóvenes, las fuentes escritas son los recursos más utilizados para construir la historia. Estas fuentes surgen con la convicción de la escritura, hecho que marca el fin de la prehistoria y comienza la historia. En este momento, los seres humanos conoceremos a dejar constancia de sus acciones y sus maneras de pensar utilizando los símbolos que construyeron la palabra escrita. La necesidad de notar acontecimientos o registrarlos en diversos materiales para el fin, por ejemplo, objetos de cerámicas, piedras, pergaminos de papel, piel, entre otros. Existen diversos tipos de fuentes escritas, como por ejemplo, fuentes documentales, publicaciones periódicas, obras literarias o científicas, memorias y diarios personales, correspondencia personal o documentos personales. Jóvenes, por mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.